Buenos días, en primer lugar, y ante todo, dar las gracias a la agrupación de asociaciones de mujeres de Sierra Mágina, coordinadas por la asociación La Cima, a participar en la clausura del proyecto de, entre ellas, Carmen de Burgos y Teresa Claramunt, Empoderamiento con y de otras en red Somos Más Fuertes. Agradecer al Instituto Andaluz de la Mujer y la Junta de Andalucía el apoyo y financiación de este proyecto y, sobre todo, felicitar a cada una de las asociaciones que conforman esta agrupación. La Asociación La Cima de Carchelejo, la Asociación de Mujeres La Pontana de Abansánchez de Mágina, la Asociación de Mujeres Nuevo Renacimiento de Bedmar, la Asociación de Mujeres Nacibel de Belmez de la Moraleda, la Asociación de Mujeres Sierra Cruzada de Cabra del Santo Cristo, la Asociación de Mujeres Progresistas 1 de Marzo de Cambil, la Asociación de Mujeres Ximena de Jimena, la Asociación de Mujeres Fuentemayor de Torres. También, claro, a todas las mujeres de los pueblos de Sierra Mágina que han podido beneficiarse de las actuaciones del proyecto, mejorando así la presencia y participación de las mujeres en la vida social y en el desarrollo de sus procesos de empoderamiento personal y colectivo. Finalmente, agradecer su tiempo y atención a todas las personas que esta mañana me escuchen. Las mujeres de Sierra Mágina y yo ya nos conocemos. Hemos compartido otros espacios y otros proyectos similares a este que nos han acercado a mujeres importantes, personas muy relevantes, con un fuerte perfil en la historia, con muchas aportaciones a la construcción de la igualdad real entre varones y mujeres, pero a veces poco conocidas, no tan conocidas como debieran, y en ocasiones casi nada conocidas. Y es nuestro deber proporcionarles precisamente ese conocimiento. Por eso, estar aquí es de nuevo una satisfacción al ver cómo las mujeres del medio rural se embarcan en proyectos tan importantes como este, que mejoran y transforman sus vidas y abren caminos que jamás fueron caminos pensados para muchas de ellas. Queridas amigas, estamos aquí para seguir fraguando y trabajando a partir de las huellas que dejó Campo Amor. Vale la pena seguir los caminos de otras y aprender tanto con ellas como de ellas. Y hoy vamos la elección ha sido la elección que han hecho las asociaciones. Y la elección es bastante singular, porque está Teresa Claramunt, por un lado, que realmente es una de las grandes oradoras anarquistas. Y a mí me da curiosidad, ¿por qué Teresa Claramunt? ¿Por qué? Y se me ocurren varias razones, ¿no? que pasaré a exponer también. Y luego tenemos a una de nuestras primeras periodistas, periodista además con todo, porque hasta fue periodista de guerra, no se le ponía nada por delante, ella se hacía llamar a sí misma, eligió el seudónimo Colombino. Pues a propósito de la una y de la otra, vamos a hablar de en qué mundo vivimos y en qué mundo ellas vivieron, si parece bien. Y vamos a empezar por Teresa Claramunt. Porque Teresa Claramunt, si quisiéramos, vamos a encontrarle el paisaje en que vivió, ¿no? El paisaje que vivió son los inicios de la Revolución Industrial en España. A decir verdad, los inicios de la Revolución Industrial en Cataluña, porque en Cataluña fue la parte de España en que se inició la Revolución Industrial, cuando se pusieron allí las primeras fábricas. Las primeras fábricas siempre han sido de lo mismo, es una cosa que conviene que sepamos. La Revolución Industrial empieza, empieza cuando se puede fundir hierro, que esto es importantísimo, y esto no se puede hacer hasta que no se tienen hornos que permitan fundir hierro. ¿Pero para qué se quiere fundir hierro? Para poder hacer máquinas muy complejas. El hierro, para trabajarlo hay que ponerlo al rojo, pero fundirlo es distinto. Cuando lo fundes, tú puedes hacer desde columnas para mantener un edificio a máquinas de coser.
Pero primero tienes que haber hecho ese primer paso. Ese primer paso se da en Inglaterra. Y en Inglaterra la revolución industrial tiene tres, por así decir, como tres patas. Una es el carbón. Sin el carbón no puedes hacer carbón de coke. Otro es fundir hierro y otro inmediatamente, ¿qué es lo que se hace con él? Telares. Se hicieron primero los telares que los trenes. Y los trenes son, sin embargo, una de las cosas que se siguen de la revolución industrial. La revolución industrial cambió por completo la faz de Europa, al principio, y luego la faz completa del mundo. Si hay alguna parte del mundo donde la revolución industrial no haya llegado, hasta incluso cuando vemos uno de estos magníficos reportajes en un pueblo que vive enormemente aislado en la Amazonia, alguien aparecerá y llevará un balde de plástico. Eso significa que ya nadie, absolutamente nadie, está fuera de la revolución industrial. Sus productos han cubierto el planeta, para bien y para mal. Es decir, la revolución industrial exigió también una actividad desmesurada de extracción, que es lo que ahora llamamos el capitalismo extractivo. Se trataba de sacar lo que fuera de donde estuviera para llevarlo a donde lo pudieran pagar. Y eso movilizó las fuerzas de pueblos enteros. Inglaterra se hizo grande entonces, con la revolución industrial. Y esto no es grave, lo grave es que se siguen creyendo que lo son. Pero esto es otro asunto. Alemania también se hizo fuerte. Francia se hizo fuerte. Alemania e Italia encima se hicieron países que no lo eran. ¿Y en España qué pasó? Pues eso nos importa mucho. En España pasó que la revolución industrial empezó con las fábricas en Cataluña y con el carbón en el norte de España. Y luego los altos hornos, también en el norte. Y eso significó hacer toda una red de ferrocarril y significó un cambio en los modos de vida extraordinario. Ese es el paisaje de Claramunt, de Teresa Claramunt. ¿Ella quién es? ¿Quién hubiera sido Teresa Claramunt? Estas preguntas casi nunca deben hacerse, pero retóricamente se pueden plantear. ¿Quién hubiera sido Teresa Claramunt un siglo antes? Pues los únicos empleos abiertos a las mujeres, ella pues, podría haber sido costurera o modista, pero es muy de dudar que consiguiera, digamos, agitar a costureras y modistas, como si sabía hacerlo con las tejedoras. Porque la revolución hace una cosa, hace que la gente trabaje junta, en un mismo espacio. Por lo tanto, posibilita la toma de conciencia de la propia situación. Y la situación en la primera revolución industrial no es precisamente buena, no es buena para nadie. Si doy algún ejemplo, esto se entenderá. Quizá lo más claro siempre lo encontramos en Inglaterra, porque como es donde empezó, es donde se empezaron a ver algunas de las consecuencias que tenía la revolución industrial. La revolución industrial producía constantemente objetos, todo tipo de objetos que antes costaba mucho producirlos, se podían producir en un día, en medio día. Antes un tejedor, una tejedora tenía que tejer en un telar manual y podía hacer 1 metro de tela, pero una máquina de tejer podía hacer una bala completa de tejido para ponerla en el mercado. Esto era fantástico. Era un beneficio para todo el mundo, pero sobre todo era un beneficio para el fabricante. ¿Por qué? Dice, porque en la sociedad tradicional los grandes viven de las rentas. Alquilan, porque no cultivan ellos, un campo y viven de las rentas de ese campo. Alquilan una casa o cobran a todo un pueblo un diezmo. Y esos son los beneficios. Pero en la revolución industrial la gente vive de lo que produce. Y lo que produce es de todo. Cacharros. ¿Cuántos cacharros de aluminio no hay todavía por las casas? Una de las producciones, número 1, el aluminio mismo. Porque no pesaba, se podía transportar maravillosamente. Cacharros, todo tipo de útiles.
cubiertos, vajillas, pero y sobre todo al principio, telas. Las primeras grandes fábricas fueron fábrica de tela, se hacía tela. Más tarde se harían corsés, botines, zapatos en serie. Ahora no nos parece nada sorprendente porque es que en serie lo hacemos todo, absolutamente todo. Es decir, si alguien le dice, traigo una cosa que ha sido hecha a mano por una artesana desde el principio hasta el final y no ha tenido ni una sola puntada mecánica, eso es imposible. Todo lo hacemos como enseñó a hacerlo la Revolución Industrial. ¿Qué pasó? La gente se fue del campo. ¿A dónde? A las ciudades, que empezaron a crecer desmesuradamente. ¿Para qué? Para trabajar en las fábricas. Pero no quedamos en que las fábricas, no íbamos a decir que no se estaba demasiado bien. Sí, pero debe ser que en el campo se estaba peor. Porque la gente más pobre era marcharse a las ciudades, a trabajar en las fábricas. ¿Por qué? Por un jornal que se les pagaba o diariamente, o todavía en Inglaterra lo hacen así, una vez a la semana se cobra el sueldo. Mensualmente es difícil, digamos, el ser obrero o obrero era una relación de rapidez, ¿no? Uno trabajaba una jornada, 2 jornadas, se las pagaban. ¿Por qué? Porque la producción se podía interrumpir. Hemos hecho tantas balas de algodón, las hemos metido en un barco, las hemos mandado para no sé dónde. Pero hasta que sepamos si se venden o no se venden, aquí paramos todos. ¿Qué les pasaba a la gente, qué les pasaba a la clase obrera, por llamarla así, en esas circunstancias, que eran la parte más expuesta? Ciertamente, los propietarios estaban arriesgando su capital. Es cierto que lo arriesgaban. Pero los otros estaban arriesgando la vida completa. Porque, ¿cómo eran los salarios? Cuando leemos a Teresa Claramunt está claro, ella es un poco, es muy buena retórica, pero por lo mismo a veces es un poco previsible en lo que va a decir. Los salarios siempre son de miseria. Bueno, sí, de miseria, pero más o menos miseria. De nuevo, sepamos medir, porque si no, no entenderemos cómo se produjo la transformación. La transformación se produjo porque alguna gente, después de todo, prefería esto. Ahora, esto tenía muchos inconvenientes. Si vivía al día, la capacidad de ahorro, apenas existía. No había nada llamado previsión. O sea, ¿qué harás cuando seas viejo? ¿De qué vivirás cuando no puedas trabajar? ¿De qué vivía la gente en el campo cuando no podía trabajar? De sus hijos. Se iba a casa de sus hijos, que los maltrataban más o menos, en fin, más bien los maltrataban, y allí aguantaba. Todas hemos escuchado la horrible historia, ¿verdad que conocemos la horrible historia? A mí todavía me tocó, o sea que le habrá tocado a más gentes. La horrible historia es la del padre del dueño de la casa, una casa rural, una casa pequeña de labradores, que tiene que comer fuera de la mesa principal, en una mesuca baja que le han puesto allí para que él esté, ¿no? Y entonces el padre ve cómo el niño está haciendo carpintería, está aprendiendo a hacer una mesa pequeña. Y dice, ¿y eso para qué vas a hacer con ello? Esto es para ti, cuando se muera el abuelo y yo ya tenga esto. Era una vida extraordinariamente dura, pero los mayores esa era la solución que tenían. Pero ¿qué pasa si abandonas tu tierra, que no es tuya, es de alguien, pero allá se la cultive otro? Te vas a una gran ciudad, te alquilan un tabuco que tienes que pagar y de repente o no tienes trabajo, o la producción se para, o te despiden. ¿De qué vives? ¿Y de qué vivirás cuando no puedas trabajar? Cuando no veas bien, cuando no oigas bien, cuando no seas ágil para quitar un hilo de un telar, que se enrede todo. ¿De qué vas a vivir? No hay sistema de previsión. La seguridad social no solo no está inventada, nadie tiene la menor intención de llegar a inventarla. El paro. Bueno, eso no existe. ¿Qué es eso del paro? Fastidiose usted y no hay más que contar. Fíjense, hay una cosa durante la Revolución Industrial asombrosa. La esperanza de vida de las personas baja. Esto es, la gente durante el periodo más duro de la Revolución Industrial, en vez de vivir más, vive menos de lo que vivía antes, dura menos años. Cuando se les dice a los propietarios
Deberían dulcificarse las condiciones en que la gente vive. ¿Por qué? Porque esta gente es que dura 36 años, 40, se muere a los 40 años. Además, recuerden las enfermedades del siglo XIX, la tuberculosis, la tisis, esas enfermedades, ¿no? La gente se muere muy pronto. Ah, bueno, claro, pero por eso es mejor que empiecen a trabajar muy pronto. Esta es la respuesta. Porque claro, con lo poco que van a durar, tienen muy poca vida útil. ¿A qué hora ¿cómo es esto de empezar a trabajar? ¿A qué hora se empieza? A la hora es más o menos de madrugada, en cuanto hay luz, para poder trabajar. Porque se trabaja de sol a sol, con una pequeña interrupción para comer algo. De sol a sol. Casi no hay festivos. En algunos sitios se da la mañana del domingo para que la gente pueda ir a catecismo, a aprender doctrina cristiana. En algunos sitios, en otros no. La gente puede empezar a trabajar a los 7 años, a los 8, a los 9. Desde luego a los 12 años la clase obrera ya trabaja toda. Toda está empleada en alguna parte, porque un niño o una niña van a ganar muy poco, pero algo es algo. Y todas las mujeres, por supuesto, esto que llamamos el ama de casa no existe. O sea, en la casa las mujeres trabajan antes de salir lo que puedan para dejar algo preparado, porque van a ir a la fábrica a trabajar. ¿Por cuánto? Dice, por la mitad de lo que le paguen, y a veces menos, a su marido, o a su hermano, o a su hijo. Es decir, las mujeres haciendo lo mismo, cobran mucho menos. ¿Para qué? Para que no se malacostumbren. Claro, o sea, ¿para qué quieren las mujeres el dinero? En realidad el dinero tienen que ganar los hombres, que para eso están en la vida, para mandar y ganar el dinero. Aquí vemos como hay una relación rara. O sea, hay un nuevo modo de fabricar todo, que está fabricando un nuevo mundo entero. Pero hay algo que se está quedando, que es realmente la diferencia entre los sexos en cuanto a su jerarquía y su prestigio y su valor. El siglo XIX está perfectamente convencido de que los varones son mucho mejores a todo efecto que las mujeres. Por lo tanto, una mujer no debe ser pagada nunca como un varón. ¿El siglo XXI esto lo ha parado? Pues no. Las mujeres siguen ganando menos, pero ¿qué se hace? Se dice es que trabajan en cosas distintas. No es que ganen menos, es que hacen cosas distintas. No es verdad, hacen las mismas cosas, pero hasta los sindicatos a veces saben llamarlas de un modo distinto para evitarse el tener que enfrentar la situación de que todavía ni con mucho estamos al nivel de igualdad necesaria. Pero como vamos a hablar de Claramunt y estamos contando cuál era su mundo, tenemos que contar que ella era una obrera tejedora. Una obrera tejedora, a ver, nadie nos dice que tejiera mejor que otra gente. O sea, no debía de ser... Era buena porque a los que se equivocaban los echaban a todos. Perder un momento de trabajo era una pérdida de dinero. Perder una tela porque se había estropeado, eso no podía ser. Había que ser rápido y saber hacer las cosas. Así que si ella se pudo mantener como tejedora, era que lo sabía hacer. Si ustedes ven los inmensos telares que tenía que atender una mujer, que pueden durar 8 metros y tener inmensas bobinas y hay que estar atenta a cada tela que está saliendo, que no tenga ni un fallo, se darán cuenta de que el telar era mecánico, pero quien hacía todo, quien tenía que vigilar todo, de quien dependía todo era una persona, generalmente una mujer. ¿Dónde trabajaban las mujeres? En los grandes telares, al principio para recoger la grasa del suelo y coger los trozos que se estropeaban, recoger los hilos. Luego para eso fueron más bien usados los niños, porque como tenían las manos más pequeñas se podían meter debajo de las máquinas. Calculen la atrocidad. Una buena obrera que realmente, bueno, pudiera con aquello, podía acabar siendo oficial, de alguna manera, y manejar ella sola una máquina. Estas, naturalmente, ganaban un poco más. Nunca como un varón. ¿Qué ideas empieza a tener la gente? Lo sabemos porque toda la historia del socialismo y del anarquismo en el siglo XIX es lo que nos cuenta. ¿Qué nos cuenta? No se lleva últimamente mucho a hablar de Carlos Marx, pero yo le tengo franca simpatía, quizá porque le leí mucho. El asunto es, ¿Carlos Marx de qué se da cuenta?
de que habiendo abierto la revolución industrial, la capacidad para tener un mundo nuevo, donde se pueda vivir con mucha más comodidad, lo que está logrando es justo lo contrario. Y que entonces esta deriva hay que pararla. ¿Quién la va a parar? ¿Los empresarios? ¿Los dueños de las fábricas? Bueno, él tiene un amigo que tiene varias fábricas, Engels, el otro socialista y comunista, sin el cual Marx no hubiera podido comer caliente, porque era Engels prácticamente quien lo mantenía. Sí, podía haber alguna persona de buena voluntad, pero el sistema mismo no tenía buena voluntad. No se podía depender de la buena voluntad que tuviera alguien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que unirse para pactar condiciones mejores de trabajo. Y esto, la unión hace la fuerza, la unión obrera, esto es lo que se hace durante gran parte del siglo XIX. Lo que nos van a aparecer son asociaciones que son el núcleo del que luego van a salir lo que ahora son los sindicatos. Solo que entonces sindicarse era una opción de alto riesgo, porque casi ningún fabricante quería un sindicato en su fábrica. Porque un sindicato significaba una posibilidad muy desagradable, la huelga. Un sindicato solo tenía una amenaza: ralentizaba la producción, producía menos, entonces se perdía dinero, o simplemente paraba la producción, entonces se perdía todo. De Teresa Claramunt sabemos que era, bueno, una agitadora profesional. Lo que digo de agitadora profesional, entiéndase que no quiero que sea valorativo ni para bien ni para mal, pero en eso acabó convirtiéndose. Esto es, ella probablemente fue una obrera de telar más o menos bien dispuesta, pero empezó a escuchar cosas como: esto no es justo, esto no está bien, deberíamos trabajar menos horas. Esto fue muy importante. ¿Cuántas horas trabajaba la gente? El día tiene 24. La gente al principio de la revolución industrial trabajaba 16. Lo cual quiere decir que no dormían, o sea, que dormían lo justo. Después ya fueron 14 horas. La jornada era, bueno, 14 horas. ¿Pero 14 horas qué es? Pues lo justo para dormir 8, comer y cenar, una ayuna, y las otras 14 horas enfrente de la máquina. La gran lucha, la lucha en la que Teresa entró, fue la lucha por pasar a las 12 horas y después a las 10 horas. Por supuesto que cuando en una huelga en Barcelona se dijo vamos a montar una huelga por la jornada de 8 horas, no se apuntó nadie porque todo el mundo calculó que aquello era una imposibilidad completa y por lo tanto valía más no hablar de ello. Lo que les parecía razonable ya era una jornada entre 10 y 12 horas. Desde que empieza tu vida útil, desde los 9 o los 10 años. ¿Y dónde vives? ¿Y cómo vives? Vives en lo que tu salario, que es escaso, te permite, en un tabuco. Es que hay cosas que si se dicen a veces no se creen. Al principio, en los barrios obreros ingleses, había mucha dificultad cuando alguien moría, porque las casas eran tan estrechas, las escaleras, que ni siquiera podía bajarse un ataúd haciendo los giros. Yo creo que Teresa no exagera nada cuando dice que eran tabucos. Eran lo justo para vivir. ¿Hasta dónde podía llevar la crueldad humana? Y la crueldad humana, recordemos que existe la crueldad, por ejemplo, del beneficio, la cosa. Hasta lo que Marx llamó la exclusiva subsistencia y reproducción de la fuerza de trabajo. Los salarios, decía él, tenderán a una ley de bronce, bajarán cada vez más. ¿Hasta dónde? Hasta donde ya no sea posible que la gente aguante y se mantendrán ahí. Esa parecía ser realmente la manera en que las cosas iban a ir. ¿Quién lo impidió? Pues esta gente. A veces, cuando no queremos dar el honor que deben a la lucha obrera, hacemos muy mal. Porque la lucha obrera, claro que hizo varias cosas horribles, no lo dudo,
pero es que a la clase obrera se le estaban haciendo cosas horribles. Y entonces todo tenía que ser llevado a un muchísimo mejor estado de cosas. Y gente como Teresa Claramunt fue en lo que se empeñó. Esto le costó cárcel continua. Esta mujer entraba, bueno, ustedes la han estudiado, entraba y salía de la cárcel cada 2 por 3. ¿Por qué? Porque era una líder anarquista, ya por los líderes se iba. Cada vez que pasaba algo, además, entendámonos, los anarquistas no eran todos ovejitas del Señor. Pudiera haber algún anarquista que fuera ovejita del Señor, pero el anarquismo llegó a la conclusión siguiente: esto no va a cambiar hasta que la clase dominante sepa que es objeto constante, que está en peligro constante de asesinato. El anarquista con la bomba no es ninguna broma. Es decir, había, por supuesto, dentro del anarquismo gente especializada en los atentados. Atentados que causaban una enorme conmoción social. Pero el asunto es, si no hacéis caso de las huelgas, entonces tendréis atentados. En Barcelona, por ejemplo, yo creo que la gente, el atentado en la ópera, dejar caer una bomba desde arriba al patio de butacas, el atentado que sufrió el propio rey el día de su boda, tirándole una bomba encima del coche de caballos en que volvía de casarse. Los atentados anarquistas estaban por todas partes. Luego, claro, Teresa Claramunt era anarquista. Cada vez que alguien quería buscar anarquistas, además era sumamente significada. A ella la buscaban siempre. Además, Teresa Claramunt conocía mundo, no porque quisiera, pero la hicieron conocer mundo. La primera vez que la detuvieron, en condiciones, no solo lo pasó muy mal, porque la encerraron de la manera más vil, la tuvieron aislada meses en un lugar infecto, lleno de bichos, bueno, lo peor que la pudieron tratar, la trataron, lo hacían con todos, pero con ella también, porque además decían que le querían quebrar el carácter. Era una persona de un enorme carácter, no se dejaba dominar nunca. Claro, era, en fin, carne de crueldad, dice, no se deja a por ella. Esta era una anarquista, Teresa Claramunt, de clase obrera. Pero vamos a hablar de una anarquista diferente, no solo de ella, para comparar. Rosario de Acuña, vizcondesa y anarquista. Evidentemente, a Rosario de Acuña no le podían hacer lo mismo que a Teresa Claramunt, porque tenía familia, tenía posibles, pero le hicieron todo lo que pudieron también. Es decir, el anarquismo era un tipo de ideas que se hizo sumamente odiosa a la gente. Primero porque, en efecto, coordinaban y hacían huelgas. Después por los atentados anarquistas, que no eran ninguna broma, los atentados existían. Los atentados contra las fábricas, o sea, destrozar las fábricas, incendiarlas. Era lo que se llamaba la lucha directamente. Cierto que, por ejemplo, y en España, hubo un anarquismo distinto, y quizás eso lo tenemos que tener en cuenta. Tanto anarquistas como socialistas siempre decían una cosa, para reconocerse, dice, nosotros somos de la idea. Y de hecho era una pregunta, ¿tú eres de la idea? ¿De la idea? Esto de la idea, la verdad es que es bellísimo, porque el asunto es, por primera vez una clase social tiene autoconciencia bastante para, con una serie de ideas que tiene sobre cómo debe cambiar el mundo, pegarse tanto a ellas que se desarrolla un verdadero culto por las ideas del socialismo, las ideas del anarquismo, que se parecen más de lo que estamos acostumbrados a pensar. Solo que el anarquismo, digamos, el socialismo decía, desaparecerá la sociedad de clases, desaparecerán los propietarios, todo se hará en las fábricas, pero las fábricas serán autogestionadas, el Estado repartirá beneficios. Esta es la idea.
Y el anarquismo a ello le sumaba lo siguiente, dice, vale, pero además que desaparezca el Estado. Que no haya Estado. No necesitamos Estado para nada. ¿Para qué queremos Estado? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que desaparecer el Estado? Porque en realidad el Estado es, dirán, la idea que tienen del Estado. El Estado, que nos parece una encarnación de la sensatez, de nosotros, de la libertad y tal, es solo la encarnación de los poderosos y de los que tienen todo en las manos. Y siempre lo usarán contra los de abajo. No hay Estado del que uno se pueda fiar. El Estado al final demostrará que es de alguien. Esta era su idea, pero no era la única que tenían. Esto les podía hacer poco simpáticos a alguna gente. Pero no. La siguiente es, la religión también tiene que desaparecer. Porque los que somos de la idea no necesitamos religión. La religión es una cosa que viene de la noche de los tiempos y son una serie de, ¿cómo diré? Pues de cuentos bastante extravagantes, la mayor parte de las veces, con los cuales, ¿recuerdan lo del poeta? Nos engañan con cuentos, nos duermen con cuentos, todos son cuentos. Entonces, todo esto no hace falta. ¿Qué es lo que tiene que saber una persona que es de la idea? Tiene que confiar en sí misma y en la razón. En el anarquismo y en el socialismo vemos un producto decantadísimo del periodo que llamamos Ilustración. O sea, todo se puede cambiar, todo se debe cambiar, las ideas políticas suplirán a todo lo que viene organizando a las sociedades y lograremos hacer sociedades perfectas. ¿Sociedades perfectas? Bueno, a Claramunt esto le costó. Claramunt, he oído, y debe ser cierto, que tuvo 5 hijos. No le sobrevivió ninguno. Algunos los tuvo en la cárcel porque pasaba en la cárcel más tiempo que en su casa. Pero ella nunca abominaba de la idea. Todo lo que escribe, a la cantidad de periódicos que esta gente publicaba, porque estimaban que la escritura es un arma de revolución. Igual que hacían reuniones, mítines, pero los mítines los hacían por la noche. Y eran mítines secretos, eran como sociedades secretas. A alguien le llamaban, ven, que va a venir fulanito, que habla muy bien. Y fulanito, que a veces dormía en un tren, pero no es que durmiera en un coche cama de un tren, es que iba en un tren mercancías en el que iba durmiendo por las paradas, bajaba y explicaba a los compañeros de la idea, del sitio donde fuera, en qué consistía, en qué iba a consistir el mundo. Y esto era la idea, una enorme esperanza de poder cambiarlo todo. ¿Para qué servía? Para acorazarse respecto del mundo en que se vivía y para acorazarse respecto de la cantidad de frustración, ¿no?, que era capaz aquel mundo de producir. Yo siempre seré un miserable, nunca tendré nada, mis hijos serán como yo miserables, nunca tendrán nada, nunca llegaremos a nada y aquí estamos para que otros disfruten del mundo que a nosotros nos ha costado vivir en los talleres. Es para lo que hemos nacido, exclusivamente para eso. Era para romper ese terrible destino. No, yo tengo una idea y mi idea es, la sociedad no tiene por qué estar organizada así, esto puede mejorar enormemente. Para empezar, cosas que la gente entienda. La jornada de trabajo tiene que ser más corta. El sueldo tiene que ser más alto. Tiene que haber escuelas. ¿Cómo? Sí, escuelas. Muchos de los grandes anarquistas son maestros. No solían ser los mismos que tiraban las bombas, por cierto. Pero luego les fusilaban a ellos como si las hubieran tirado. Pero les pasaba esto. ¿Por qué? Porque dicen, no, queremos una escuela, pero no eso que llaman escuela. No eso de que el domingo te cuenten allí la doctrina, que no. Queremos una escuela de aprender. ¿Para qué? Para la idea. La idea necesita que la gente que está detrás lo tenga muy claro, porque la idea es la luz de la razón. Cualquiera al que se le cuente bien que hay que cambiar estará de acuerdo. ¿Qué es lo que mantiene esta sociedad injusta? Solo los prejuicios. Y esta es una posición absolutamente ilustrada. Esto mismo lo podemos empezar a leer en el siglo XVII, aplicado solo al conocimiento, pero es que ahora se va a aplicar a la vida completa. Y la va a aplicar precisamente a la clase obrera. Es decir, creo que la deuda con la clase obrera, con esta idea, es muy alta. Por eso, aunque insisto por segunda vez,
es una deuda a reconocer. Hay que poder apoyar a la idea, para lo cual hay que saber leer, escribir, haber ido a muchos mítines y aprender cultura, pero no cualquier cultura, cultura proletaria. ¿Quiénes son los proletarios? Esos que nunca van a tener nada, solo tienen hijos, por eso, como lo único que tienen, solo tienen prole, por eso son proletarios. Entonces, esos y esas tienen que adquirir la cultura suficiente como para presentarse ante el mundo como capaces de cambiar todo de arriba abajo, de hacer que se pueda vivir en un mundo completamente diferente. Y ya que vamos a esos cambios, bueno, y lo de que las obreras ganen la mitad o el 40%, es uno de esos cambios. Cuando a Teresa le preguntan por las mujeres, no sabe muy bien qué decir, y les pasa a todas las anarquistas, a todas. Porque el problema es, vamos a ver, nosotros queremos que nuestros compañeros estén con nosotras en esta lucha, pero si empezamos a plantear demasiadas reivindicaciones, a lo mejor asustamos al compañero. Es decir, que ellas no se atreven a hacer muy del todo con el compañero lo que los dos, ella y él, se atreven a hacer con el burgués. Entonces, si asustamos al burgués, el burgués tiene nada menos que todo el aparato del Estado en las manos. Pues ellas se atreven menos a asustar al compañero. Pero aún así Teresa es de las que más se atreven. Porque se pone a pensarlo y dice, pero bueno, es que verdaderamente, ¿qué es esto de que las mujeres sean menos que los varones? No es verdad. Valen exactamente lo mismo. Esto es un prejuicio y empezarán a decir que es un prejuicio burgués, solo que lo tienen los proletarios. Pero es un prejuicio burgués. La manera de atacar el patriarcado es decir que en realidad el patriarcado es una herencia de aquella clase abyecta, porque si de algo están convencidas las anarquistas, y ellos también, es de que la clase superior en realidad no es superior en nada. Es abyecta, no tiene moral, no tiene sentido de la familia. Es decir, todo lo que a ellos les pasa y de lo que a ellos les acusan, los obreros no tienen moral, viven hacinados, vamos, por no respetar, allí no debe haber ni, yo qué sé, ni tabú del incesto, viven como animales, ¿no? Ellos lo devolverán y dirán, eso es lo que pasa arriba. Nosotros no hacemos esto, de ahí que el anarquismo, por ejemplo, en lugares como Andalucía, se convierta en una escuela de moral. Es decir, la gente de la idea anarquista fabrica una moral paralela a la moral religiosa y la vive de una manera enorme. O sea, ¿qué es lo más respetable que hay en esta vida? La libertad. Y todo lo que implique la falta de libertad para alguien, eso no es respetable. Por lo tanto, todas las ideas, los liberales, ¿qué les pasa? Que son poco liberales. Bien estaría que lo fueran de verdad, pero no lo son. La idea, por ejemplo, de que el matrimonio tiene que ser por mutua inclinación, sí. Pero no solo, no hay que celebrarlo. La unión tiene que ser libre para que si alguien alguna vez se cansa de ella, se pueda ir. Porque ya estuvo bien. El matrimonio simplemente es un yugo para unas y para otros menos. No, eso no tiene que ser así. Tiene que existir el amor libre. Bueno, cuando arriba escuchaban el amor libre, naturalmente se ponían más o menos como panteras, ¿no? Y sin embargo, como dice Teresa Claramunt, pero si es lo único que ellos practican. El padre de familia, ¿qué pasa? ¿Que realmente en el hogar, dulce hogar, es donde él...? No, se pasa todo el día de orgía en orgía, la prostitución está ahí, cuando no las criadas de casa. O sea, ¿quién anda practicando lo que ellos llaman amor libre? Ellos. Aquí, por el contrario, lo que practicamos es el mutuo respeto dentro del matrimonio. Y realmente es muy curioso porque los matrimonios anarquistas son muy duraderos. Bueno, los de Teresa menos, se sabe que tuvo diversos compañeros, pero por ejemplo los de Acuña, vaya. Yo recordaré siempre una historia terrible que me contó Carlos Castilla del Pino, que fue mi mentor. Y entonces me contaba cómo en el anarquismo andaluz esa cultura moral era fortísima. Y cómo una mujer, después de la guerra civil, su marido había sido encarcelado y iba a estar encarcelado 10 o 12 años.
porque las condenas que se ponían eran, en fin, en condiciones. Y entonces se presentó en la cárcel llorando y le dijo, mira, fulanito, yo tengo que decirte, ellos estaban no casados por el amor libre. Tengo que decirte que yo me voy a matar. He venido a decirte que me quiero matar porque es que yo no teníamos de qué comer, no teníamos que pagar la renta y me he tenido que prostituir y estoy embarazada. Y este no era el trato, pero a mí no me ha quedado otra. Y entonces el hombre aquel se levanta y dice, ese hijo es mío como todos los demás. Esa era la moral. No sé cómo decirles, a mí me parece sumamente respetable. No crean, esta gente tenía un gran nervio moral. Es posible que de vez en cuando hiciera cosas, que desde luego a mí lo de andar poniendo bombas por ahí no me parece una gran maravilla, pero sí que tenían una idea sobre que el mundo era posible cambiarlo, sobre que había que cambiarlo. Y tenemos a dos grandes anarquistas, Claramunt, que está en lo más bajo de la sociedad, y Rosario de Acuña, que por el contrario es una mujer nacida muy bien, en muy buena posición social, que se pasa toda la vida haciendo de publicista y de periodista para agrandar la idea. Escribe obras de teatro, por supuesto, exaltación constante de la libertad y de la anarquía, cuentos, novelas y constantes artículos en prensa. Ahora quiero recordar a Rosario de Acuña por algo que nos la va a hacer muy simpática. Rosario de Acuña no había tenido la suerte de Arenal, porque ella no era de familia universitaria, era de familia rica, sin más. Rica, aristocrática y bien situada. Las jóvenes aristocráticas, ricas y bien situadas no iban a la universidad. ¿A qué? No. Ellos tampoco. ¿A qué? Eran otra cosa. Pues bien, ella no ha podido ir a la universidad y es algo que yo creo que siempre lo tuvo ahí detrás, ¿no? Porque ella era una periodista muy estimada, escribía muy bien, escribía como Claramunt, las dos a veces dices, ¿de quién es esto? Y solo cuando una dice obrera dices, de Claramunt, porque la retórica es muy parecida a la retórica anarquista, ¿no? Y escribía muy bien, escribía con mucha fuerza. Daba conferencias de vez en cuando sobre el progreso o la igualdad de la mujer, a su manera, pero las daba. Pues bien, en el año 1910, como sabemos, por fin las mujeres españolas, por fin, fueron autorizadas a matricularse en la universidad. Ya podían ir, como cualquiera. Es decir, no les iban a pedir más que a otro. O sea, ibas allí con la cantidad de instancias, folios, no sé qué, que había que presentar, pero si los llevabas todos, con todas sus pólizas, te matriculaban, como a cualquiera. Y luego, encima, podías ir a clase y sentarte, como cualquiera, y te daban las clases, vamos, lo nunca he visto. Así que se matricularon unas cuantas, en la Complutense. Y una mañana, cuando había 8, 10 días, 12, que habían empezado las clases, unos queridos compañeros las esperaban fuera, a unas cuantas señoritas estudiantes, y las apedrearon un poco. Porque no estaban ellos muy de acuerdo con aquello de que anduvieran aquellas por allí como si el campo fuera suyo, y entonces decidieron que las apedreaban un poco. Una cosa normal. El apedreo acabó cuando un honrado proletario que pasaba por allí, más que probablemente anarquista, y que llevaba, se dice, un carrito, se paró y la emprendió a patadas con los que tiraban las piedras y no dejó uno sano, porque echaron a correr todos. ¿Qué más quiso oír Rosario de Acuña que aquello? Escribió un artículo incendiario sobre de dónde podían haber salido aquellos muchachos que se habían atrevido a apedrear a sus compañeras. El artículo lo llama La jarca de la universidad. El artículo hay que leerlo, porque si uno no lo lee, no cree lo que Rosario es capaz de hilvanar allí. Yo propongo que una de las sesiones se dedique a leer ese artículo. Lo que Rosario de Acuña opina,
de los jovencitos aquellos, de estos medio hombres, porque son hijos de dos faldas, de la de su madre por un lado y la del cura por otro, porque vamos, por unas cosas, porque estos que van a ser varones, como es debido, o el macho de la especie jamás ataca a la hembra, eso solo lo hacen estos porque no son ni medio hombres, bueno, terrible. Se organizó toda España vibró. Se hicieron desde todas las ciudades trenes que fueron a Madrid para por fin, jolín, dar cuenta de la situación. Llegaban todos los trenes cargados de gente a Madrid y una vez que llegaron allí hicieron una magnífica manifestación pidiendo que se desterrara a Rosario de Acuña de España, que fue exactamente lo que pasó. La condenaron al destierro. A los que habían tirado las piedras, no. Pero a la que había escrito el artículo, sí. Esto fue lo que pasó. Entonces yo creo que está bien mantener la memoria de quienes han hecho cosas bien. Yo creo que Rosario hizo... El artículo a mí me sigue a veces sonrojando de las cosas que dice, ¿no? Pero yo creo que hizo bien en escribirlo. Igual que creo que hicieron mal todos en tomar el tren para ir a solidarizarse con unos pelanas, ciertamente. Pero fue lo que hicieron, esos eran los tiempos. Y estas mujeres que eran publicistas vivían contra sus tiempos. Y por eso me paso a la tercera, a Colombín, que también vivía contra su tiempo. Digamos que Colombín anarquista no era, de eso por lo menos se había librado, porque eso era pesadísimo. De la idea del todo no. Pero ella tenía su idea sobre sí misma, y la idea que tenía sobre sí misma era: yo soy una persona bastante valiosa, con bastante inteligencia e ingenio, y voy a hacerme una de las grandes publicistas de España. Y lo voy a lograr, porque tengo capacidad, escribo bien y tengo las ideas claras, y porque además yo me voy a mantener equidistante. Yo no soy ni socialista ni anarquista, pero tampoco soy de esta especie de gente explotadora aquí, no, no. Yo me mantengo en el medio. Ya saben que eso de mantenerse en el medio es siempre un lugar muy codiciado. Todo el mundo en cuanto puede cree que puede mantenerse en el medio, pero el medio es un lugar más difícil de lo que parece. El caso es que allí estaba nuestra Colombín escribiendo artículos. Y tenía una gran influencia, pensemos, era una persona muy leída, la gente la seguía mucho y, ¿cómo sabemos? Sabemos una cosa, que es, pocas veces se entrevista a un periodista, porque se supone que es la persona periodista la que entrevista a otros. No, Colombín tiene varias entrevistas, era una persona apreciada por su ingenio, por lo bien que escribía, por ocupar justamente ese punto medio. Ella tuvo una vida política, bueno, era republicana. A decir verdad, en aquellos tiempos, y en España era ciertamente difícil no ser republicano, porque eso pasa casi siempre que hay un partido monárquico. Si algo han aprendido los reyes constitucionales es que no tienen que tener un partido propio, porque ellos no son de ninguno. Pero claro, es que había partidos monárquicos, y entre los partidos monárquicos, lógicamente, tiene que aparecer otra opción que diga: sí, pues yo creo que el punto número 1 es que no haya monarquía. Y ella en esto sí que no se mantenía en el término medio. Esto, por el contrario, era republicana, como republicana era Campoamor. ¿Por qué? Porque, en su opinión, la monarquía era un estado político caduco. Y de hecho lo que sabemos es que en este momento, fíjense, después de la Primera Guerra, la Europa de los imperios desaparece. Y caen muchas sólidas monarquías. El zar de todas las Rusias no volverá. El Kaiser de Alemania no volverá. Se ve caer monarquía tras monarquía. Al final de la Segunda Guerra, el rey de Italia no volverá. Iniciamos el siglo con una república, Francia. Acabamos el siglo
con escasas monarquías. ¿Qué monarquías han sobrevivido? Las que han sido capaces de acomodarse a la política y a los tiempos, encarnando ellas mismas los valores mismos de la democracia. Piensen, por ejemplo, en todas las monarquías nórdicas, que todas son monarquías. La monarquía británica ya es un poco distinta. Digamos que se suele unir mucho más a la idea de tradición, aunque ha hecho todo lo posible para no dejarse jamás llevar demasiado a unas posiciones políticas. Pensemos, cuando Churchill, por ejemplo, tiene que abandonar el gobierno, la reina lo despide con el mismo humor que si siguiera. Es decir, no pasa nada, porque la única que va a permanecer es la monarquía, puesto que encarna el Estado. Pero para los años 20 y los años 30 esto no era como las cosas se veían. Sobre todo porque, como digo, había un partido monárquico. Entonces, para mucha gente, la militancia republicana de alguna manera suplía la militancia social. Y era su manera, precisamente, de buscar el punto medio. O sea, nosotros estamos tan alejados de la revolución como alejados del antiguo régimen. Somos la nueva esperanza, por aquí tiene que ir el mundo. Pero esa gente va a chocar frontalmente con la clase obrera. El choque entre la burguesía ilustrada y republicana y la revolución obrera, mientras no limaran por los dos lados muchísimas asperezas, tenía que producirse casi de modo inevitable. Y Colombín lo que hace casi siempre, y como ustedes lo han estudiado bien lo saben, es practicar la doble entrada. Digo que sí a esto, pero también a esto. No me mojo demasiado porque no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque en el fondo yo represento a toda una serie de gente ilustrada que no está de acuerdo con la vieja manera de hacer las cosas, que no está de acuerdo con las viejas clases aristocráticas, que las considera un asunto caduco, pero que tampoco quiere creer que ha llegado su momento. Y su momento es cuando ellos y ellas sean el relevo a toda la España anterior. Y de hecho Colombín esto se lo cree a pie juntillas, como tanta otra gente. Vamos a ser el relevo natural. La República concitará a lo mejor que hay en España, las mejores cabezas. ¿Para qué? Dice, para superar de una vez la España caduca, para superar de una vez lo que denunciaron en la Revolución del 98, para vivir en un país moderno. Pero España era un país bastante moderno. A veces, como no nos ha tocado vivir ese mundo, tenemos que tener vista suficiente como para saber cuándo se quejaban de más. Cuando uno ve las grandes ciudades de 1910 a 1920, las grandes ciudades modernistas, las avenidas, todas esas grandes ciudades, uno ve que está en un país que le va bastante bien, que le ha ido magníficamente bien no entrar en la Primera Guerra porque ha vendido a los unos y a los otros todo tipo de cosas y le ha ido bien, y que aquel país está levantándose, vaya que sí. Es decir, que la queja de que todo estaba tan mal, que no quedaba más remedio que, nunca hay que tomársela demasiado ad pedem literae. Para empezar, cuando las cosas están realmente muy mal, la gente no tiene ni arrestos para rebelarse. La rebelión empieza cuando ya se puede respirar un poco de aire y por lo tanto ya hay aire para dar el siguiente paso. Y por eso yo, de todas las figuras que a veces considero de las mujeres en ese periodo, veo cómo Pardo Bazán es quien es una mujer conservadora, pero feminista, sin duda alguna. Veo a Campoamor, que es una republicana liberal, pero no es socialista, ni mucho menos comunista, y anarquista para nada. Veo a Claramunt, que es una obrera anarquista. Veo a Acuña, que es una aristócrata anarquista. Pero veo a más gente. ¿Qué me dicen? La primera mujer que fue ministra en un gabinete en España
fue Federica Montseny, anarquista. Claro que en plena guerra. ¿Qué es lo que hizo Federica? Los liberatorios de prostitución. La primera vez que se... ¿Por qué? A ver, Campo Amor, a instancia suya, se hace la primera abolición de la reglamentación de la prostitución. Eso lo logra. Pero los liberatorios de prostitución los hacían las anarquistas. Esto es, ¿qué tenemos aquí? ¿Quiénes son estas? Las hijas más desdichadas de la clase obrera. Pues a por ellas. ¿Para qué? Para convertirlas en mecanógrafas, me es igual. Lo que no tienen es que estar ahí, porque nadie tiene que estar ahí. Y yo creo que eso es feminismo de buena ley. Igual que antes no he podido evitar emocionarme con lo que les he contado a aquella mujer que le pedía a su marido, con el que no estaba casada, permiso para el suicidio, pues no puedo evitar emocionarme con la idea de esta gente de hacer liberatorios de prostitución en plena guerra. Cuando en otros países en guerra lo que hacían era prostíbulos en los frentes. Es que no tiene nada que ver. Luego, aquellas mujeres dentro del anarquismo algo habían conseguido, y probablemente más de lo que podamos pensar, si iniciaban aquello y podían llevarlo adelante, aunque fuera en situaciones tan difíciles. Yo creo que hay muchas mujeres, porque luego están Lejárraga y todas estas, y luego está Asas Manterola y todas las de la innovación pedagógica, pero miren, hay una cosa. Las mujeres hacemos muy bien, y lo vamos a seguir haciendo, en vindicar la memoria de las nuestras. Pero las mujeres no somos parciales. A mí tan anarquista y venerable me parece Ferrer y Guardia como Claramunt. Yo no hago acepción por sexo. Solo digo, si no pones a la mía, no digo te quitaré al tuyo, no. Ponga la mía o el cuadro está incompleto. ¿Por qué? Dice, porque la memoria es la memoria de todos aquellos y aquellas que han hecho algo que merezca ser recordado porque estuvo bien. Y la verdad es que Teresa Claramunt merece ser recordada, aunque solo fuera, no por lo mal que lo pasó, sino porque fue a dar en Federica Montseny. De la misma manera que Acuña merece ser recordada porque fue a dar, ¿en qué? En la libertad de cátedra y las mujeres en las cátedras en España, por ejemplo. O que tiene que ser recordada Colombín, porque incluso en esa tibieza que ella tiene, pues se abre el camino para que haya habido y vaya a seguir habiendo excelentes periodistas en este país y en otros países. Y como son las nuestras, pues tenemos a gala recordarlas, simplemente para que el cuadro no tenga huecos, solo por eso. Y ha sido un placer aquí estar hablando de ellas. Un gran abrazo.